28 de agosto de 1994 llegó por primera vez a la costa canaria una patera con dos jóvenes saharauis que iniciaban sin saberlo una de las rutas migratorias irregulares más transitadas. También se cumplen este 2019 20 años desde que murieran por ahogamiento los primeros inmigrantes llegados en pateras al archipiélago. Eran 9 jóvenes saharauis que no alcanzaron la costa. Historias de vidas, de tragedias y de dramas que ahora recordamos con nuestros siguientes invitados. Gerardo Mesa, presidente de Cruz Roja, buenos días. No soy presidente de Cruz Roja, pero buenos días. Bueno, estamos también con Natividad Cano, consejera, era consejera. Estamos hablando, yo voy titulando de títulos pasados, digamos, estamos recordando otras épocas. Fue en su momento consejera de Bienestar Social del Cabildo de Fuerteventura. Hola, buenos días. Y estamos también con Antonio Ferrara, que en su época también era pescador, también miembro de Salvamento Marítimo, en esas épocas que estamos ahora recordando, hace ya pues unos 25 años estamos hablando de esto. Muy buenos días. Bueno, a mí me gustaría saber, hemos estado mirando fotos antes de entrar a la entrevista, me gustaría saber cómo recuerdan sobre todo la llegada de la primera de las pateras, que fue un poco la que, bueno, pues daba inicio, ¿no? Y abría esa ruta que luego pues tomaron muchas más personas. ¿Recuerdan cómo fue ese día, cómo se activaron las alertas, quienes se están dando paso para la gente que no nos ve por redes sociales, porque ahora también hay gente que nos está viendo en directo por redes sociales? Yo creo que estábamos en distintos estamentos y en distintos espacios. El compañero estaba a la orilla de la playa o en el mar cuando llegábamos, por ahí hay que empezar. Después estaba Cruz Roja, que era quien atendía sanitariamente a los que llegaban. Y después estaba el Cabildo, que era el que un poco Por eso hemos querido, mañana daremos también cuenta de este fenómeno migratorio con esas actividades y las personas que participan en estas actividades que han promovido Entre Mares y también Raíz del Pueblo para conmemorar estos 25 años. Pero queríamos hoy pues iniciar un poquito y bueno, pues metiendo a la gente en que vaya en esta reflexión, al final es lo que se trata, ¿no? Y queríamos tener los distintos ámbitos, por eso queríamos pues Cruz Roja, Cabildo, que es la parte institucional, y en este caso también con Antonio están representados, ¿no? Los miembros de Salvamento Marítimo y además, bueno, pues un pescador que de repente estaba faenando y se encuentra pues lo que se encuentra. Antonio. Sí, bueno, fueron épocas muy malas para toda la sociedad, empezando por ellos porque, claro, son gente que la emigración ya sabemos como parte a un sitio donde no saben cómo va, se embarcan en una patera que no tienen ni idea de lo que les va a pasar, no sabiendo ni nadar, ni lo que se va a encontrar. Y claro, para nosotros, en principio, para mí, yo antes de estar en Salvamento Marítimo, que andaba de pescador, pues, fueron días caóticos, porque vías pateras, un día sí, otro también, y algunas veces, yo recuerdo de estar en Jacomar, que Nati lo recuerda, y Gerardo también, y por las noches ya lo usaban ya como taxi, o sea, podías entrar una para adentro y salir otra para afuera, o sea, que era increíble, o sea, eso fue una cosa que nos desbordó a todos, a la parte de aquí y a la parte de allá también. Antonio, o sea, y la primera vez cuando uno no sabía ni estaba acostumbrado ni bueno, pues no tenía idea tampoco de esa necesidad de esta gente o ese sueño que tenían de alcanzar nuestra costa, cuando usted se encuentra la primera vez una patera, una embarcación de este tipo, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza? Bueno, yo la primera que vi, aparte de la que vino a Gran Tarajal, que entró por sus propios medios, eran 2 chicos que entraron a Gran Tarajal, Gerardo se recuerda y Nari también. Bueno, sí, 2 chicos que se vinieron de allá, nada, no le dimos importancia, pero ya siguiendo la ruta, me empezaron a llegar y yo la primera que vi estaba pescando y me pasó como por la popa como 20 o 30 metros y adiós, para la costa. ¿Y esto? Claro, no estaba tampoco la Guardia Civil, las patrullas de la Guardia Civil no existían cuando eso. O sea, no estaba. Y no presentaban mal aspecto, no había nada que les llamara la atención en ese momento. Lo único que puedes hacer es llamar al 112 en ese caso. Y en muchas ocasiones abandonar la pesca y acompañarles a la tierra. Porque claro, ¿Pero ustedes eran conscientes ya entonces? No. Yo, bueno, en mi caso no. Yo, una patera que llegó, pero ya cuando fuimos conscientes fue cuando ya se desbancó todo y ya era 5, 6, 7, a casi diario. Bueno, que Cruz Roja no daba abasto y nosotros tampoco. ¿A ustedes cuando les llega la primera, no sé, voz de alarma de vecinos, entiendo, que de repente se encuentran en su litoral, pues que está llegando una embarcación de este tipo con personas a bordo que muchas veces pues entiendo que estarían bueno, pues bastante debilitadas por ese viaje a través del mar, ¿no? ¿Cómo es esa primera alarma y cómo ustedes reciben esa llamada?
Bueno, cuando llegan aquí las primeras pateras, en aquel entonces yo no estaba en Cruz Roja, pero presidía la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, y eran saharauis, entonces contactaron conmigo. Y la primera impresión es que venían de visita, que eran gente que estaban en el Sáhara, que tenían amigos aquí en Fuerteventura, porque cuando aquí no había trabajo, en vez de irse a Alemania como en la península, pues se iban al Sáhara, sobre todo Fuerteventura y Lanzarote. Entonces eran vecinos. Cuando llegan aquí, pues contactaban, iban por la calle y los iban saludando a mucha gente que hay que ver que hasta el año 75 y después también mucha gente nació en el Sáhara, vivió en el Sáhara y eran amigos de estas personas. Y entonces, mira, este es el que vendía churros allí, o el otro tal, hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? Como el que hace una visita a un pueblo. Venían así. Esos fueron los primeros que llegaron aquí. ¿Qué pasó? Que entonces estaba cerrada, muy controlada, el paso de inmigrantes por Gibraltar. Y las mafias inmediatamente vieron los cielos abiertos y aprovecharon esa ocasión para dirigir el tráfico de inmigrantes por aquí. Pero los primeros que llegaron vinieron, pues, estaban, según me contaron, estaban bastante maltratados por la policía marroquí. Y en tierra, pues no estaban a gusto. Entonces, algunos de ellos incluso no eran pescadores, sino que se dedicaron a la pesca para quitarse del maltrato diario que padecían. Lo que pasa es que cuando venían a vender el pescado no se lo pagaban. Iban a reclamar a la policía y los trataban como saharauis, como gente que no les pagaba. Y ya desesperados, pues yo qué sé, a lo mejor de noche verían el faro de la Entallada o algo cuando salían un poco de la costa y dijeron, pues mira, vamos a ir a Fuerteventura, que tenemos amigos allí. Y efectivamente, y en aquel entonces no había nada preparado. O sea, ni la policía, ni las administraciones públicas, ni Cruz Roja, ni nadie. Los primeros no los atendió Cruz Roja. Iban a mí por lo de ser amigos del pueblo, a mí, a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, y nosotros tratábamos de buscar abogados en Cruz Roja, de ir a hablar con la policía, porque la policía simplemente los identificaba, pero ni los detenía siquiera. Incluso rogué al jefe de la policía que los dejara quedar dentro de la comisaría con las puertas abiertas. Y así se hizo en algún tiempo. Porque además las pensiones de Puerto del Rosario estaban copadas porque en aquel momento se estaba haciendo el aeropuerto del Matorral y había mucha gente, aquí muchos no trabajadores, había hospedaje, mucha mano de obra que estaba hospedándose mano de obra ahí, que ocupaba todas las pensiones y todas las instalaciones hoteleras de aquí de Puerto Rosario, que eran muy escasas. Gerardo, ¿y a nivel sanitario no necesitaban una atención, como hemos visto igual? En aquel momento no, porque no eran gente que venían en pateras hacinados después de 3 o 4 días en el mar, que además de entumidos, haciéndose sus necesidades sobre la propia roca, cuando caían al mar era como un bloque de cemento que iban para el fondo. Esto no, esto era gente que sabía lo que era un poco manejarse en el mar. Y llegaron aquí muy bien, sin ningún problema. Fue después cuando empezaron a llegar ya las mafias, cuando ocurrían esas cosas. Natividad, y de la parte de las instituciones, que era otra de las patas, ¿no?, que también con la que queríamos analizar todas estas situaciones. ¿Cuándo se dan ustedes cuenta de que eso empieza a ser un fenómeno ya habitual y hay que de alguna forma activar protocolos y hay que atender a las personas? No sé si hay que también promover un poco de concienciación entre la población de qué hacer cuando se avistan este tipo de embarcaciones. Bueno, a colación ya de lo que dijo Antonio y Lalo, a Lalo le voy a decir Lalo, porque a partir de... Estamos en familia, ¿no? Mucho tiempo y le tengo gran aprecio, y Antonio también, o sea, Antonio, nunca te he dicho Tony, así que... Pues nada, estamos en familia, Natividad. Vamos a ver, la institución realmente, al margen de haber entrado pateras anteriormente, como la exposición que acaba de hacer Lalo, se incorporaban a la población, no nos causaba ningún tipo de temor, además se integraban con muchísima facilidad. Perdón un segundo con respecto a eso, un paréntesis. Recuerdo una vez que llegaron 11 saharauis, estuvimos recorriendo todas las pensiones, no encontramos sitio. En el cuartel
de la policía había muerto alguien allí. Dijeron, mira, es que nosotros... No es el lugar apropiado, esto no es ¿no? una cosa y ya no nos dejan poner. Y nos pusimos en la Plaza de la Paz. Bueno, pues nos quedamos en los bancos de la Plaza de la Paz. Y vino un saharaui que ya estaba establecido aquí, en el Matorral, y se lo llevó los 11 a su casa. Y gente de aquí los acogían, o sea, que no era... Como comenté antes, gente que venía de visita, Sí, casi, ¿no? Sí, el inicio, porque era además cosas puntuales. Es decir, aparecía un año, en un año aparecía una, podían aparecer dos, pero ya en el 99 no aparece una ni dos. Aparecen 10, como dijo antes Antonio, y eso durante todo el año. A nivel general, el Cabildo, pues igual que el resto de Fuerteventura, y te hablo de toda la gente que colaboró, porque si algo estoy orgullosa de mi tierra es de la gente que tenemos, por la solidaridad y de los gestos de las administraciones, y no solo Cabildo y ayuntamientos, sino de todas las administraciones de esta isla, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, desde Salvamar, desde Seguridad y Emergencia, desde la Guardia Civil del Mar, desde la Policía Nacional, desde las policías locales, desde el Ejército, organizaciones no gubernamentales, Cruz Roja. Gerardo le está guiñando, le está picando el ojito a Nadia. ONG, es decir, todos confluimos en echarnos una mano y otros se prestaban voluntariamente a hacerlo. Cada uno desde su responsabilidad que tenía dentro de su propia institución y el Cabildo, ciertamente, con quien más trabajó al lado fue con Cruz Roja, ¿no? Y Cruz Roja con el Cabildo. ¿Por qué? Porque la primera acogida la hacía Cruz Roja. El Cabildo realmente no tenía una responsabilidad a nivel de institución con los adultos. Pero también... Pero sí con los menores, lo que pasa es que eso es otro tema, ¿no? Quiere decir, también colaborábamos con el tema de los adultos. No olvidemos el centro del Matorral, el antiguo aeropuerto, que eso fue terrible. Y luego no olvidemos nunca toda la disposición de aquellas personas que trabajaban directamente con los inmigrantes y en aquellas condiciones, porque no podemos olvidarles. Pero va a ir un poquito en el tiempo, ¿verdad? Se cumplen también ahora 20 años, decimos, de esa otra patera que se llegan con 9 saharauis, creo que al sur de Fuerteventura, y ahí pues ya no vienen tan de visita, de hecho no consiguen tocar tierra, ¿no? Fallecen y ahí ya empieza a cambiar la cara, ¿no? Ya Ese es el primer impacto a nivel ya emocional y de sentimiento, es decir, yo recuerdo esa patera, pero lo que recuerdo más fue estar con los medios de comunicación de aquí de la isla y el forense haciéndole las autopsias. Esa es la primera imagen. No entré, me invitaron a entrar y dije, mira, no, yo ya suficiente tengo con estar aquí un poco acompañando ya el fallecimiento de estos jóvenes. Pero ahí empezaron, unas llegaban, otras no llegaban, las que se quedaban. ¿Cuánta gente se pudo quedar? Se calculan que supuestamente 2.000 y pico, pero yo llegué a decir que Fuerteventura era el cementerio de África y que éramos el cementerio del sur de Europa, porque desgraciadamente en aquella época, estoy hablando de los primeros 4 años, 99-2003, nadie veía la inmigración de Fuerteventura, que luego más tarde empezó en Lanzarote. Ya te hablo a nivel institucional. Claro, usted me está aportando también otro punto de vista. ¿Cómo se veía esto en Canarias? ¿Fuerteventura tenía apoyo o en ese momento como no había tanta conciencia quizá? Ninguno. Fuerteventura no tuvo apoyo. No solamente no había apoyo, sino que recuerdo un barco que llegó, un barco de transporte que llegó con polizones a bordo, con 11 o 12 me parece, a La Palma. Y los mandaron aquí a Fuerteventura. Exacto. Éramos como donde la inmigración tenía que quedarse aquí en la isla, luego apareció Lanzarote también, que ya empezó a entrar Lanzarote, y nosotros levantábamos la voz, claro que la levantábamos alto y claro. Entonces, para nosotros lo fundamental era atender a las personas que llegaban, es decir... Salvar vidas, para hablarnos. Desde lo que ya te expuse antes, la acogida de adultos la hacía Cruz Roja prácticamente, incluso hasta llegamos a tener los menores en las instalaciones de Cruz Roja al principio, y mujeres embarazadas o no embarazadas, y la comida nos la daba el ejército, los colchones nos los daba el ejército, se puso a tal disposición que de verdad que fue consejera en su época, solo tengo muestras de agradecimientos a todos. Pero es impactante ver cómo las pateras se estrellan contra las rocas.
hay hechos que son inolvidables. Sí, hay cosas que se quedan ahí y como a mí, a muchísimas de las personas que atendían a esta gente, ver cómo sacaban los cadáveres de la playa o ver cómo sacaban los cadáveres con un montón de dificultades entre el propio helicóptero, la propia Sodia, y lo estás viendo de primera mano. Entonces todavía hoy... Todavía duele, ¿no? Recordarlo. Sí. Nati se emociona, es lógico. Hay que tener en cuenta que al principio los primeros que venían aquí, nosotros le buscábamos trabajo incluso. Los reinsertaban, ¿no? Claro. Me está diciendo el compañero, a ver si se puede acercar un poquito. Gerardo. Íbamos por las instalaciones de plantas de tomates en el campo y todo esto, y hablábamos con la gente, mire, ¿puede darle trabajo a este señor? Y tal. Pues tratábamos de darle trabajo porque no había nadie preparado, ni siquiera había ningún control sobre eso. ¿Cuánta gente puede También haber, Gerardo, discúlpeme, cuánta gente puede haber de esa que, digamos, ha seguido funcionando y ha formado parte de la sociedad majorera? Pues hay bastante, sí, que se han establecido aquí, y sí, han seguido aquí haciendo pues una vida Y hay que normal, tener en ¿no? cuenta también que la Guardia Civil, la vigilancia de costa, estaba entrenada y tenía los medios para luchar contra las mafias, o sea, contra las mafias, contra un tráfico de drogas y estas cosas, pero no con el tráfico de inmigrantes. Entonces estaban preparados para eso. Y le daban aviso de una patera, iban de noche a lo mejor con las luces apagadas, muy despacito, para lo que habían aprendido ellos en su escuela, me imagino, para poder capturar a los delincuentes. Y entonces encendían los focos en la patera, que venían a tope, pues se ponían, tenían problemas, se viraba la patera y se caían. O a veces le daban un rodeo alrededor y la ola que formaban pues también producía. Y esta gente llevaba a lo mejor 2 o 3 días entumecidos, como decían, y caía al agua y ni salvavidas ni nada, se iban para el fondo directamente, ¿no? Incluso al principio lo que trataba la policía era de identificarlo. Y había un cierto problema porque Cruz Roja lo que quería primero atenderlo sanitariamente, y yo le decía, mire, esto no es como en Cádiz, que uno se escapa y puede llegar hasta Moscú. Aquí no, aquí esto es una ratonera, y si vamos a atenderlo sanitariamente y se escapa, ya lo cogerán después, porque aquí no pueden salir. Incluso recuerdo que tuve una entrevista con el delegado del gobierno en Las Palmas, que en aquel entonces era José Segura, que hoy es director de la Casa de África, para poner los puntos sobre las sillas en ese tema. No, mire, primero vamos a atenderlo sanitariamente y después ya viene la identificación. O sea que no había preparado nada, ni nadie, ¿no? Después también pasaba que venían personas inexpertas, ya no eran pescadores. Y entonces veían el faro lantallado y iban directo al faro lantallado. Y los faros normalmente están en los sitios, en los promontorios inaccesibles, ¿no? Y claro, al llegar el desconocimiento allí, contra el risco, pues ahí no había forma de llegar a tierra, ¿no? Gerardo, otra también de las cuestiones cuando hablamos de esto es muchas de las personas que estaban ya alertadas de la llegada de las pateras, de los cayucos, narran cómo muchos de ellos, cuando solo faltan unos metros para alcanzar la tierra, ya no pueden más, desfallecen y no alcanzan. Una patera que llegó a la playa de Gran Tarajal, a la playa, y al mismo tiempo llegó otra por no sé dónde y otra en Corralejo. Nosotros distribuimos la gente y lo menos que nos preocupamos era de la que llegó a la playa. Llega allá a la arena, ya está. Pero resulta que vino una ola, volcó la patera y menos mal que la Guardia Civil con pistola y todo y con ropa se tiró y lo sacó, porque si no se ahogan allí mismo, en la misma playa. Tenían mayor peligro que las otras pateras. Porque estaban ya muy exhaustos, pero eso también significa que la procedencia a veces cambia, ¿no? Que llegó allí, Vamos a ver, ellos abrieron mi madre fue la primera que llegó a la patera. Sí, por eso. Me cayó en la banda arriba, pegada a la casa de mi madre. La gente que estaba allí ayudando y tal. Hablamos de esta patera de Gran Tarajal, Antonio. Estamos hablando de esta Sí, la que está diciendo Gerardo, cayó justo al lado de la casa de mi madre, justo al lado. O sea, nada, pegada a su casa. Recuerdo también otro caso de una patera que salió del continente africano y navegó, y cuando llevaba ya ciertas millas vino una lancha, recogió al patrón y lo dejaron solo. Y entonces
no sabían qué hacer ellos porque no había ningún patrón. Y uno de los que venía, de los inmigrantes, dijo, mire, yo venía al lado del patrón y más o menos sé lo que hacía él. Y cogió la patera. Pero antes de llegar a Corralejo, del helicóptero vieron quién era el que conducía la patera. Y entonces lo detuvieron y lo judicializaron. Dijo, mire, si ese señor lo que hizo fue salvar a todos los que venían en la patera. Lo que pasa es que como le veían que llevaba el timón de alguna manera, no le responsabilizaron. Claro, por eso. Recuerdo también otra que llegó a Puerto del Rosario con una marejada tremenda y venía gente de pie en la patera. Y nosotros desde el muelle, cuando venía entrando, les decíamos que se sentaran, porque se iba a volcar la patera. Pero cuando llegó cerca del muelle vimos que no había sitio donde sentarse porque venían a tope allí. Y esa precisamente montamos nosotros una tienda allí para atenderlos y empezaron a sacar de la patera los inmigrantes, y uno de ellos no podía ni caminar y antes de llegar a la tienda de campaña allí se cayó y lo atendimos y dijo, Tina. Entonces alguien de Cruz Roja dice, nosotros tenemos una mujer con una niña en la casa de acogida que se llama Tina. Y pues vete a buscarla. Fue a buscarla y había salido con su carrito que le habíamos proporcionado a pasear la niña por ahí. Entonces la cogieron, la voluntaria de Cruz Roja traía a la niña y vino corriendo. Y cuando lo vieron allí sentado, se abrazaron ella, la niña, el inmigrante. Bueno, a todos se los puso los pelos de punta y las lágrimas a la Guardia Civil y a todos los que estábamos allí atendiéndolo. Fue algo que en medio de tanto drama, por lo menos sus momentos bonitos, ¿no? De hechos dramáticos, no sé si recuerdas, Lalo, la madre que venía con un bebé y en un vuelco de partera se ahoga el bebé y la madre se queda viva y yo creo que se sale de las instalaciones de Cruz Roja y la encuentran metiéndose en el mar, pues, la madre. Pero son hechos tan dramáticos que, a pesar de haber pasado 20 años, todas las personas que hemos participado, en por lo menos de la manera más humana posible, darles un trato humano para recogerlo, para mantenerlo, para buscarles instalaciones. No había recursos, es que no había... Le iba a preguntar, porque hemos hablado un poco de las personas adultas, que veíamos, bueno, pues esa ayuda sobre todo de Cruz Roja, pero ¿qué pasaba con los menores? Porque eso sí que dependían de las instituciones. Recuerdo también que un 30 de diciembre me llama el presidente del Cabildo y me dice, mira, nosotros estamos atendiendo a los menores no acompañados, los MENA, en el antiguo hotel de Fuerteventura. Y la empresa que los lleva nos ha dicho que el día 1 ya no sigue. Cruz Roja se hace cargo de... Bueno, me dice el día 30, tengo el 31 para buscar gente. ¿De cuándo estamos hablando, Gerardo? Porque entendemos que no se había abierto todavía el CIE, ni había más recursos. Bueno, de los principios del año 2000. Sí, porque yo entré en Cruz Roja en el año 2000 y en ese momento era yo presidente de Cruz Roja de aquí. Sí, pero el tema de los menores, Lalo, empieza cuando llegan las primeras pateras, que eran... Ya había algunos menores en el centro de Casillas del Ángel, algunos menores, porque aquí la gran dificultad del menor es la prueba ósea. O la cambia o estamos mintiendo a toda la población, porque son presuntos menores, la mitad de ellos eran todos adultos. O sea, allí no había tanto menor, pero claro, en la prueba ósea te determina que tienes 14 años y tienes 20. Y ellos se reían luego de nosotros. Es decir, que si vamos a contar ellos la historia... Ellos conocían un poco la ley también y sabían que, bueno, pues una vez llegada a tierra, como menores tenían unos ciertos derechos, ¿no? Hay ya en que territorio distinguir español. dos etapas también. Las etapas en que venían saharauis y algunos marroquíes. Claro. Y la etapa en que venían subsaharianos. Claro, es que estamos hablando de gente que a lo mejor ha estado mucho más tiempo en el mar, mucho más tiempo también recorriendo tierra, que vienen mucho más exhaustos y lógicamente las condiciones son muy distintas, ¿no? Recuerdo que el presidente de Cruz Roja hizo unas declaraciones diciendo que ahí enfrente habían más de 20.000 subsaharianos que querían venir para acá. Y el ministro de Interior lo acusó de estar sublevando a la población y tuvo que dimitir como presidente de Cruz Roja por ese motivo. Y al poco tiempo, Mayor Oreja dijo que había más de 20.000 subsaharianos
queriendo esperando. venir para Ya acá. se empezaban a dar cuenta, ya no solo en el archipiélago, sino a nivel claro, nacional, claro, que sí. esta ruta era una evidencia y De que todas formas, la intención de Canarias no era la de ellos. Ellos era entrar al continente y irse ya... como puerta realmente hacia como Europa, puerta de ¿no? entrada. Más que lugar de Algunos destino. lloraban cuando le decíamos, mira, estás en una isla, porque pedían un taxi para Francia. Decían, perdona, estás en Canarias, nosotros somos islas. Y lloraban. Claro, No decían, entendían. otra vez me toca, otra vez el mar, ¿no? Es Por decir, medio. Ellos, su intención principal era, ahora, la de los menores era diferente. Los menores había una ley del menor donde no se establecía la parte de inmigración, la ley general del menor a nivel nacional, y las competencias las tienen las comunidades autónomas, y por ende los cabildos, la tutela la tiene la comunidad autónoma y la guarda la tiene el cabildo. Los cabildos. Y ustedes se encuentran con que tienen que hacer de guarda de todos De esos todo. menores Pero que vienen. claro, Que nosotros además nos algunos encontramos- vienen mintiendo, porque no se hacía la prueba de... O sea, que decía en ese momento, Pero claro. si se la hacía le daba 3 años menos o 2, daba igual lo que se le hicieran con 20 años que se le hicieran con 21, que luego nos demostraban con documentos suyos personales, que no sé dónde los escondía, de que tenía 21 años y se reían en nuestras narices. Es decir, que es una historia que la podemos contar con la tranquilidad que tiene y es una historia donde hay que hacer una grandísima reflexión para el trabajo con estos menores, porque no teníamos recursos. Cabildo no tenía recursos ninguno para hacer frente a la llegada de menores. Bueno, No teníamos personal, teníamos que tirar de las ONG y para poder, vaciamos la residencia de estudiantes de donde está ahora el patronato de turismo, eso era una residencia de estudiantes, donde venía gente de Lanzarote, se quedaban internados hasta los fines de semana y los fines. Ahí entró el primer grupo de 12 o 14 menores y trabajaron conjuntamente con los profesores y la verdad que resultó la mejor experiencia con la que nos pudimos encontrar y dijimos, wow, qué bien, si esto es así, eran saharauis, casi todos los niños. claro, al principio era... ¿Qué pasó? Que entraron 10 más, 20 más, pateras enteras, Y se menores, colapsó. menores. de y distinto, entonces, de distinto idioma. Sí, de sí, distinta ya entraron procedencia. marroquíes, primero entraron bastantes marroquíes y luego empezaron los Subsaharianos. subsaharianos, la ruta de los subsaharianos. Yo para mí distingo entre unos y otros. Es decir, Y a mí me propusieron administrar eso el día 30 de enero, el día 30 de diciembre para empezar el 1 de enero. Y yo me encontré sin nadie. no, lo llevaban primero Cruz Roja, a ustedes se No. les terminó el convenio y después ya se nos planteó esa disyuntiva No, lo llevaba de SEAR, me 31, parece, SEAR. primero SEAR, después ustedes y después lo Claro, llevó por eso Punta que a Nuevo. mí me lo dijeron con 2 días. Yo tuve que llamar, yo tengo un hermano psicólogo en Tenerife, le dije, mira, te puedes venir aquí para echar una mano. Tuvo que cerrar su despacho, venir, estuvo un mes hasta que me dio tiempo de conseguir poner en un poco Cruz en Roja un marcha. director No. para el colegio, para todas esas cosas. O sea, que Perdona, Lalo, al pero principio fue así. de todas formas, el centro tenía 80 menores. Es una capacidad de 50, habían 80. En capacidad de 30, habían 50. Es decir, Estaban y el colapsadas cabildo, Chicos y absolutamente. chicas. y el cabildo, bueno, chicas, procuramos, solo habían 2 chicas en el centro que al final las terminamos quitando, porque yo las chicas procuraba mandarlas a los centros nacionales y a los niños menores de 12 años a los centros nacionales. Es decir, no se quedaban en los centros de menores. Los menores entraban, los que entendíamos, adolescentes, ¿no? de adolescentes, a Preadolescentes, partir de 13, adolescentes. 14, 20, 21, 25. Es decir, que un día entra una patera de 27, no sé si lo llevaban ustedes, me llaman y digo, 27 menores todos en una patera a las 4 horas de la tarde. Digo, bueno, vamos a ver. Cuando yo llego allí, las barbas eran hasta aquí y los bigotes hasta aquí. Pero ¿cómo es posible que metan a esta cantidad de gente? Pues se llama a la gerencia del Hospital de Fuerteventura, al forense, al juez. Movimos fichas y a las 9 de la noche no sacamos 26, sacamos 28, porque eran todos adultos. Es decir, teníamos que estar también muy pendientes de que no nos colara la movida de los menores. ¿Por qué? Porque nadie sabía qué hacer con ellos. Y nosotros, por una responsabilidad, primero, casi humanitaria, y segundo, por responsabilidad, como institución, pues sí teníamos que hacer frente, pero siempre en solitario. Quiero decir, Que no tenían todavía el apoyo. luego ya nos sobre todo las empezamos instituciones del a archipiélago y pelear nacional. a nivel que también quiero decir que la mayoría de los adultos se iban a centros de acogida de Cruz Roja Las Palmas, que ahí se hizo mucha derivación desde Fuerteventura, Sí, Gran después se Canaria. abrió en Cruz Roja. Gran Canaria, Cruz Roja empezó a abrir los famosos centros de acogida
Y ahí ya Fuerteventura para los podía. que no se podían repatriar. Claro. Y en el caso del CIE del Matorral, ¿cuándo se habilitan las instalaciones? Bueno, es que en un principio lo que Era el se hace es aeropuerto. habilitar una terminal vieja del aeropuerto. De Fuerteventura. Una terminal en la Lo que que... ahora está el parque tecnológico, ¿no? Es. Para que nos veamos. Sí, No, En los no, estancos, no, ¿no? no En en el los aeropuerto, estancos, en el propio aeropuerto. El que está ahora en vigor. Exacto. Donde está no el en el aeropuerto. aeropuerto viejo, No, sino no. una terminal vieja del aeropuerto aeropuerto nuevo. de nuevo, Eso, exacto. vale. Pero es abajo en el aeropuerto. Y la terminal, pues antes no había, hasta que no llegó la Legión y secuestró 2 aviones aquí, pues los aeropuertos no estaban vallados, ni aquí ni de ninguno. Y entonces, pues la gente en la terminal del aeropuerto salía afuera y recibía a la gente y casi, o sea, no había ninguna valla ni ningún Casi a pie de control. avión. Era abierto totalmente. Y esa terminal hubo que tapiarla con bloques sin enlucir. Y entonces lo que había allí era para sentarse las mismas cintas de transporte de las maletas. Era donde, porque no tenía ni donde sentarse. Acostarse, pues, en colchones que encontramos en los apartamentos y los hoteles. Cuando cambiaban los colchones, desechaban colchones, los llevábamos allí. Y los lavabos que tiene una terminal de aeropuerto pequeña, que apenas ni tenían duchas ni nada, sino en lavamanos, y habían escasos lavamanos, y que a veces llegaron 700, 800 y hasta 1000 personas allí dentro, separados por unos tablones de nuevo pan, la parte de las mujeres y la parte de los hombres. Cruz Roja tenía allí un médico, una enfermera y una trabajadora social. Permanentemente. Sí, y la trabajadora social con frecuencia, al poco tiempo, venía llorando, diciendo que la cambiaran, que no aguantaba más. Porque había mucha gente que le daba un papelito pedían contactar con el médico porque se encontraban mal. Y no era que se encontraba mal, le daba un papelito, un número de teléfono para que llamara a la madre y le dijera que estaba vivo, porque no podían hablar por teléfono con nadie. Después habían 2 cuidadores, 2 policías cuidándolo, a veces uno de ellos en práctica, y que tenían que registrar los que llegaban y los que salían. A veces les traían el desayuno, pero había llegado una patera y se dedicaban a registrar los que llegaban, y el desayuno se lo daban a las 12 o a la 1 cuando le llegaba el almuerzo. Sí, la Policía Nacional fue la que es que no, se llevó no daban aviso, no estaban preparados para eso. Desde sus propias instalaciones hasta, como dice, fue algo tremendo, aeropuerto. terrible allí, y no dejaban entrar a nadie. Prueba de ello también es que Médicos Sin Fronteras pidió visitar las instalaciones, sacaron una foto escondida y la publicaron y prohibieron la entrada de médicos. Quien único podía entrar era Cruz Roja. Yo tenía fotos, a mí me... Yo también entraba cada vez que me pedían las fotos para publicarlas, pero no las podía entregar, ¿no? Y estaban allí muy mal. Después se creó el centro de internamiento. En el Matorral, cerquita. El Matorral. Pero en cierto modo, pues yo encontré allí mayores dificultades, porque eran 2 o 3 personas en cada celda y amarrados, o sea, cerrados con cadena y un candado, que a cualquiera le pasaba cualquier cosa y no podía salir de allí. Tenía que llamar al policía que estaba en otro sitio para traer. O sea, la situación era terrible, el hacinamiento. Nosotros le dábamos máquinas de pelar para evitar los piojos, porque no estaban enlucidas las paredes. Teníamos que proporcionar, pues, juegos de mano para que se entretuvieran allí. Y bueno, y eso era Antonio, continuo. vaya historias cuando han vivido, ¿verdad?, en primera persona tantas situaciones, y le vienen, estamos viendo, ¿no?, pues el que les viene a la cabeza. Y después a lo mejor llegaba alguien y te abrazaba, porque había llegado aquí creyendo que había llegado a la gloria, y no sabía que antes de 40 días lo volvían a mandar a su tierra, después de haber hecho un gasto, de haber pedido dinero a toda la familia, de haberse jugado la vida para poder también, hacer el como viaje, vemos. y llega allí, pues, devuelto otra vez, que eso muchos decían que no querían volver a su tierra porque era una vergüenza, después de haber pedido dinero a sus familiares, amigos para venir. Haber llegado además. Antonio, usted también revive, ¿no?, con Escucho emoción. hablar de mis compañeros y yo tengo que poner en posición a nuestros oyentes, porque muchísima de la gente no sabe lo que es una patera.
el drama verdadero no estaba en tierra. El drama verdadero estaba en el mar. Una patera tiene como mucho 5 metros de eslora por 1,5, 2. Hablo de pateras de transporte, que usamos para el transporte. Yo estoy casi seguro que ustedes no saben el récord de una patera. Yo sí lo sé. ¿Cuál es el récord? De personas. 180 sé que No, llegó no, a en una Tenerife. patera. No, te Ah, hablo una de patera. una patera. Hablo de, Patera. otra cosa es el cayuco. Te hablo de una patera que tiene 5 metros de eslora por como mucho 2 de manga. Sé que una vez Pues el vino récord una- está en 47 personas. 47 personas. Aquí La creo media, que no llegó ningún cayuco. No, aquí es Fuerteventura. la media de una patera era de 40 a 45. Esa era la media. Pero estamos hablando de un barco de 5 metros de eslora por 2 de manga. Sí. O sea, que venían entongados. Y yo digo que el verdadero drama no era en tierra porque tenían los pies en tierra firme. El verdadero Habían salvado la drama vida, por era lo el menos, mar. ¿no? Una vez que llegan a tierra, Las claro. primeras, yo Horas. tengo que decir que tanto los chicos del servicio marítimo, que los conozco todos desde el principio, y los de salvamento marítimo, son verdaderos profesionales. Hacen su trabajo espectacular. ¿Por qué? Porque son las primeras caras que ellos ven. Y ellos lo que intentan, o lo que intentábamos, o yo en ese caso también estaba, era sacar lo más posible, lo antes posible. Siempre no fue así. Y es muy triste. Mira, Estamos viendo que están ustedes muy emocionados, lógicamente, recordando es muy esos triste momentos. que te avalúes a una patera y tengas que decidir quién sube antes y quién sube después, cuando todos quieren subir. Es un drama. Y cuando Ese es el decidir verdadero significa drama. que el que se queda puede No, es que perder la vida, ¿no? en muchísimas ocasiones, tanto mis compañeros de servicio marítimo como de la Guardia Civil, como los veíamos que se iban al fondo, que se iban, que no podíamos con todo. Es que no podíamos con todo. Yo tengo, de una noche, que tengo mi diario, porque te conté antes, yo tengo mi diario, 9 pateras en una noche. Nosotros estábamos desahuciados, nosotros estábamos de la cabeza perdidos, porque incluso llegamos a coger pateras con 13 personas muertas dentro, y todo el mundo sentado encima. Nosotros estábamos desquiciados, y eso nadie se enteró, ni nadie dio la voz de alarma. Porque los primeros que hay que tener en cuenta, que los primeros que ellos veían, la primera luz que ellos veían, Era la de- aparte del faro, era la nuestra, La de ustedes. la nuestra, del Servicio Marítimo, la Guardia Civil, y nosotros nunca. Yo estuve, tengo que decirlo, que estuve por abandonar muchísimas veces. Me iba para Jacomar, que tú lo sabes, a quitarme eso de la cabeza, y en Jacomar sabes que era peor aún. ¿Por qué? Porque el punto de recalada era entre La Salina y Gran Tarajal. Ese era el punto de recalada, porque el faro de Gran Tarajal, saliendo ya 1 hora y media, 2 horas de allá, ya se ve. Ese era el punto de recalada. Ese era el punto más caliente que hubo en Canarias, pero vamos, con más mucha caliente diferencia. y donde más gente Y me da se muchísima pena que yo envíe en los medios de comunicación. Dicen que llegó otra barquilla, porque les llamaban barquilla, que llegó otra barquilla a Fuerteventura. Las autoridades se pusieron las pilas cuando verdaderamente vieron el drama que fue cuando llegaron los cayucos a Las Palmas. Pero es que nosotros estábamos ya hasta aquí. Nosotros estábamos ¿Y cuánto hasta tiempo arriba. había pasado? Cuando llegaron a desde- Tenerife. Bueno, Cuando pero, llegaron a Tenerife es cuando de alguna forma el archipiélago o las sí, instituciones pero, a nivel de pero gobierno es que mientras se dan nosotros- cuenta, ¿no? Mientras nosotros estábamos agobiados, nadie se dio cuenta. Claro, Y yo tengo que decir que oye, es una patera de 5 metros. Si trae 45 almas, lo que intenta es sacarles a todos. Sacarles a todos. Nunca fue así. Siempre no fue así. Saquemos muchísimo, por suerte o por lo que fuera, saquemos muchísimo. Pero nadie, creo recordar que dijo que se podían haber quedado 2.000. Nosotros que lo vivíamos de Quedaron primera más, mano, seguro. lo vivíamos de primera mano, pensamos que fueron muchísimos Muchísimos más, sí. Porque yo recuerdo una noche ir navegando, buscar una patera, ir al lado del patrón que se llamaba Orlando, que sigue en salvamento marítimo, y ver algo delante de la proa. Digo, para Orlando, para la embarcación. Para la embarcación, encender los focos, tenía otra patera a 50 metros por la proa con las luces apagadas, a la deriva. O sea, era un caos. Y te digo, Nati, y los que me escuchan, que nunca, Y los que no llegaron. Por eso te digo. supo nunca, nadie, ni se sabrá los que quedaron, porque Por el nadie camino. supo los que salieron. Entonces, sabemos los que llegaron, pero no los que salieron. A mí me hizo un reportaje en una televisión catalana, que tengo que decir todavía, a día de hoy no sé lo que dice el reportaje, porque me mandaron En catalán. me mandaron un CD y no sé lo que dice aún. Hicieron un reportaje en una televisión catalana, y fue en el boom, que lo hizo Juan Medina, que es un Sí, periodista Juan que lo Medina. conoce, ¿no? Sí, Va a periodista estar- fotógrafo, va a estar Y por aquí. nunca se supo los que salieron, sí los que llegaron, porque fueron muchísimos los que salieron, pero no todos los que llegaron. Me comentó alguien que una patera que salía, la policía marroquí, un policía marroquí la detuvo. Y entonces estaba ella por ahí y dice, un momento, yo los dejo salir si se llevan a mi hijo. Y se trajeron al hijo y salieron.
O sea que la gente Hasta quería las venir propias para autoridades acá. lo veían aquello como una Es como salvación. la de los chicos. Los chicos hicieron una representación en Tefía porque el periplo de los chicos fue muy largo hasta que llegaron luego a una zona donde ya pudimos mantener un poquito más el tiempo. Y ellos decían que cuando ellos venían en la patera, venía el que traía la patera y otro señor con una especie, no de látigo, era como una vara. Una vara muy larga que entonces es que tocaba para que no se les moviera la gente. Y si te ponías de pie o encontraban, pero es que era, ellos hicieron la representación, hicieron una especie de teatro y hicieron la representación tal cual. Y entonces, antes de empezar, nosotros, hombre, los que prepararon, las técnicas, la gente de medio teatro así, pregunta, pero a ver, ¿y si alguien estaba al lado tuyo enfermo y tal, y se lo tiraban al agua? Digo, ¿qué? Dice, sí, tiraban al agua y hacíamos un poquito más de... No nos podíamos mover. Todas las necesidades Era tenían para que ser dentro garantizar de la seguridad patera. del máximo número Y yo siempre posible, me ¿no? pregunto cómo mujeres embarazadas de 7, 8 y 9 meses, que Cruz Roja casi tenía que atender los partos en la llegada, en la acogida, cómo podían soportar esas horas sin poder moverse, de cómo se sentaban con los olores de los gasoil, porque luego lo traían todo allí en la patera, ¿sabes? Que, Yo como recuerdo bien dice una que alumbró Antonio, dentro de la patera. sí, Alumbró sí, dentro de sí. la patera. Como Y las dice quemaduras Antonio, de la gasolina, de la del agua. gasolina. todo. Como dice Antonio, el drama es la salida. No es la acogida. La acogida para ellos era su esperanza de La vida, su gloria. esperanza. Cumplir el sueño, ¿no? creían Que les que El había gran problema llevado. con el que ellos se enfrentaban cuando, Sí, era la cuando travesía. llegaban aquí es que normalmente siempre intentaban llegar de noche. O sea, Sí, la intención verdad. siempre era llegar de noche. Después se implantó el servicio, CIBER, o sea, el CIBER, de la Guardia Civil. y claro, se detectaban más banderas. Pero Muchísimo. claro, siempre se escapaban, o sea, siempre se escapaba alguna porque eran muchas. No, yo ¿Cuál creo era que el drama? tiempo Llegar a también tierra, de porque viaje. gente que no conocía la costa nuestra, esta parte de aquí es muy escarpada. Y siempre iban a tocar en tierra en lo peor, que era la zona de Jacomar, que eso Sí, es, que eso eso todo es risco. todo risco. Y imagínate, una persona que no conoce, yo conozco esta costa, porque aparte he sido marinero, sigo conociendo mi costa como mi mano. Yo por la noche me jalo para afuera. Esta gente llegaba, no conocía nada, no conocía absolutamente Como nada. decíamos, Si ¿no? había Con la luna, luz del faro se estrellaban claro, contra el- si había luna podían llegar a alguna playa, pero si había oscuro daba igual. Yo recuerdo los que murieron en Salinas Alta, que fue muy famoso, que murieron 17 más el niño o la niña. Eso llegaron las dos a la misma vez a la punta de Salinas Alta. ¿Qué pasa? Que no habían dos sitios muy buenos para Que descargar, podían uno haber por llegado. encima y otro por debajo, pero llegaron a la punta. Una se fue para aquí, que descargó, que fue lo que se fueron, pero la que se fue a la punta, le pegó a la punta del risco Y ahí y ahí se hundió. Y los que pudieron salir, salieron y los demás se fueron al fondo. Que esos se quedaron allí, me recuerdo, hasta la 1 de la tarde, porque por la mañana cuando... Eso vino fue la sobre Guardia las Civil. 3 de la madrugada que la gente Sí, escuchó, pero ahí sí. se No, estrellaron. pero dos. esa que dices tú fue la de la La de Purriquilla. Jacomar. La de Ah, la Purriquilla. sí, La que sí. te estoy hablando es en Salinas Alta. Salinas Alta. Llegó la Guardia Civil, ya yo tenía 2 cadáveres en tierra, jalados para la tierra. Llegaron la Guardia Civil y se llevaron los cadáveres ahí. Y quedó un Guardia Civil, que fue cuando la niña, se había desaparecido una niña, tal, no sé qué. Y entonces quedó un Guardia Civil con el cadáver que quedaba allí. Y yo me fui abajo a Jacomar, me cogí el cristal. Digo, pues la niña Para tiene que ti estar por está aquí, por la aquí, niña sí. tiene que estar por aquí, para ver si estaba en el fondo. Y cuando ando, me doy la vuelta por debajo de la punta de las salinas con el cristal, habían 16 virados para arriba. Que sí, que sí. Que Bueno, es estuve terrible, muchísimo que sí. tiempo sin meterme en el agua. No solo los veía allí, que ya le avisé al chico que volviera a llamar a la Guardia Civil, que había muchos cadáveres allí, hacia el otro Guardia Civil que estaba ahí. No solo me tuve que quedar allí, sino que les tuve que sacar. O sea, bueno, que hay una foto por ahí donde estamos Que sacando. sí, Antonio, si Es que sabemos es que... yo me iba a descansar ahí y el drama era peor allí que en otro lado. Por eso digo yo que nosotros no tuvimos la compasión que teníamos que haber tenido, compasión, me digo entre comillas, de las demás instituciones de fuera de esta isla de Fuerteventura. No la tuvimos. Hay que tener en cuenta también las distintas etapas por las que pasó la inmigración, porque primero venían, tropezaban ahí porque eran inexpertos. Después empezaron a judicializar, porque eran tratados todos por igual, por la policía, el patrón igual que otro cualquiera, pero después empezaron a judicializar al patrón, a condenar al patrón. Normalmente eran las mafias, Leyes ¿no? nuevas, Tráfico leyes de nuevas. Tráfico de personas. Entonces venían los patrones y antes de llegar a tierra le decían que se tiraran al agua y se marchaban ellos en el barco. Y si tenían un no menor, llegaba le al barco. daban el timón al menor. Claro, que y la miraran al gente menor cuando llegaba. entumida, pues lo tiraba, muchos, él era el primer contacto con el mar y morían. Después, cuando empezó la judicialización de los patrones, empezaron a entrenar a niños.
Entonces los niños no podían ser judicializados porque eran menores. Eran menores. Y traían pateras los niños, que fue otro, Yo conocí otro uno que momento. había dado 7 viajes. Tenemos Le que... conocía ya de los viajes que había dado. Sí, sí, sí. Tenemos que ir concluyendo. Estamos hablando de historias, de dramas de muchas personas que, bueno, siguen viviendo en nuestra sociedad porque han conseguido insertarse, otras que, por desgracia, pues no llegaron nunca. Son, bueno, ejemplos de vidas que ahora mismo se están reproduciendo, ¿no? No tanto quizá en Canarias, sino en otros lugares de Europa, con una Europa pues, que no está siendo benévola. Estos actos, este tipo de entrevistas, esta tarde además hay también en Puerto del Rosario una charla, mañana en La Oliva, el sábado en Morrojable. Son actos en conmemoración de las personas que han perdido la vida y también para hacer memoria y reflexionar sobre este fenómeno. Son actos que impulsan las asociaciones Entre Mares y Raíz del Pueblo y lo hacen además con sus propios recursos y haciendo un gran esfuerzo. Yo les quiero agradecer aquí el testimonio de todo lo que han vivido porque, bueno, cuando escuchamos las historias, ¿no? y se nos, bueno, pues se nos pone el vello de punta. Somos conscientes también del drama, les ponemos de alguna forma alma, ¿no? A esas historias. No son solo números, no son gente, son personas que ahora mismo pues están perdiendo la vida en el mar, también en la actualidad. Una reflexión, mañana también seguiremos hablando de este tema con los protagonistas de estos actos que se celebran, como decimos, hoy en Puerto del Rosario, mañana en La Oliva y el sábado en Morrojable. Quería agradecerles su presencia en esta casa. Y bueno, pues ha sido realmente un placer empatizar, ¿no? Hacer también pues, un poquito más humanas estas historias. Gracias. Yo tengo que decir que le tengo que dar las gracias a los chicos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil porque son unos verdaderos héroes y a los chicos de Salvamento Marítimo porque al final son unos verdaderos héroes porque son la primera línea, por decirlo de alguna manera, que los emigrantes que cruzan desde África a Canarias van a encontrar, y los van a encontrar siempre van a estar ahí. Bueno, pues todos ellos el agradecimiento de la sociedad en general, ¿verdad? Por esa labor de todas las personas que estuvieron ahí echando una mano. Gracias. La Guardia Civil hizo una labor impresionante, sin estar preparados, sin tener medios, sin nada, jugándose la vida también ellos para sacarlo Sí, entrando, como dijo Antonio, yo creo que Salvamar y la Guardia Civil del Mar son las dos instituciones, digamos, que... Y como dice Lalo, es decir, la Guardia Civil y lo que ya nombré antes, que todo el mundo se implicó, el pueblo majorero se implicó en la llegada. Esa solidaridad. Tenemos que ir concluyendo, sí, porque llegan las señales horarias. Darte las gracias por invitarme a este. Por supuesto, ha sido un verdadero placer tenerlos. Gracias. Gracias.